Si tienes más de 60 años y cenas después de las 8 de la noche, podrías estar cometiendo, sin darte cuenta, un error que tu corazón no te va a perdonar. Soy la doctora Clara y en más de 20 años como cardióloga he visto cómo hábitos que parecen inofensivos pueden convertirse en sentencias silenciosas. Pero hay un hábito nocturno increíblemente común que destaca por su capacidad destructiva, sobre todo en personas mayores de 60. Y no estoy hablando de comer grasas o de olvidarse la medicación. Hablo de algo mucho más simple y por eso mismo mucho más traicionero. La hora que marca el reloj cuando te sientas a cenar. Quizás pienses, ¿qué más da cenar a las 7 que a las 9? La diferencia, y quiero ser muy clara en esto, puede ser la que existe entre un envejecimiento saludable y un evento cardiovascular catastrófico. Hay una hora límite. Una frontera en el tiempo que, una vez la cruzas, transforma tu cena de un acto de nutrición a un acto de agresión contra tu propio cuerpo. Estoy aquí para revelarte por qué este hábito dispara tu riesgo cardiovascular y cómo un simple cambio en el horario de tu cena podría literalmente salvarte la vida. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos no solo descubrirás la hora exacta en la que deberías dejar de comer, sino que entenderás la ciencia contundente que hay detrás de esta advertencia. Vamos a desglosar el mecanismo exacto por el que una cena tardía se convierte en una bomba de tiempo para tu corazón, tu metabolismo y tu cerebro. Y créeme, esto no es una recomendación de estilo de vida, es una prescripción médica urgente. Para entender por qué cenar tarde es tan peligroso, primero hay que pensar que nuestro cuerpo no es una máquina simple que quema calorías igual a todas horas. Es más bien una orquesta sinfónica increíblemente compleja. Cada órgano es un músico con su propia partitura y la directora de orquesta es tu cerebro, que usa un reloj maestro sincronizado con la luz y la oscuridad. Este es el famoso ritmo circadiano. Durante el día, la orquesta está a tope. Tu sistema digestivo está listo y esperando con todos sus instrumentos, ácidos, enzimas, intestinos activos, preparados para recibir y procesar la comida de forma eficiente. La insulina, la hormona que gestiona el azúcar, está en su momento más sensible y eficaz. Todo funciona en perfecta armonía. Pero ¿qué pasa cuando se pone el sol? El cerebro empieza a indicar que el concierto del día se ha acabado. Comienza a producir una hormona clave, la melatonina. La melatonina es la batuta que da inicio a la sinfonía de la noche. Le dice a tu cuerpo, es hora de descansar, de reparar, de limpiar. Tu presión arterial debe bajar, tu ritmo cardíaco debe disminuir, tu sistema digestivo debe entrar en reposo. El páncreas, que produce insulina, recibe la orden de tomarse un merecido descanso. Ahora imagina que decides cenar a las 9, 10 u 11 de la noche, justo cuando la orquesta está guardando sus instrumentos, preparándose para el silencio reparador. Tú, la anfitriona, irrumpes en el escenario y gritas, ¡toquen otra vez! Y que sea una pieza pesada. Forzas a tu estómago a producir ácido cuando debería estar en calma. Obligas a tu páncreas, que ya está en modo nocturno y con su personal reducido, a trabajar horas extras. Exiges a tu hígado que procese nutrientes cuando su función principal debería ser la desintoxicación. Es un caos. Es una orquesta desafinada y agotada, tocando la música equivocada en el momento equivocado. La ciencia que estudia esto se llama cronutrición, y lo que nos dice es muy claro. Comer en contra de nuestro reloj biológico es una de las formas más seguras de enfermar. Un estudio tras otro nos muestra que no solo importa qué comemos, sino, y esto es fundamental, cuándo lo comemos. Forzar la digestión cuando el resto del cuerpo se prepara para dormir crea una cascada de problemas metabólicos. Pasados los 60, cuando nuestros sistemas ya no tienen la misma capacidad de recuperación, se vuelve especialmente peligroso. Después de los 60, el metabolismo se ralentiza de forma natural. Nuestros cuerpos simplemente no gestionan la energía con la misma eficiencia. Forzar una digestión pesada en este contexto es como pedirle a un bochito clásico que corra una carrera de Fórmula 1 cada noche. El desgaste es inevitable y con el tiempo, las piezas clave empiezan a fallar. La primera y la más vital es tu sistema cardiovascular. Vamos a la parte científica, pero de forma sencilla.
Hay dos mecanismos principales que hacen de la cena tardía un enemigo para tu corazón. Primero, el choque frontal entre melatonina e insulina. Como te decía, al anochecer tu cerebro empieza a secretar melatonina, la hormona del sueño. Pero la melatonina no solo da sueño, es un regulador potente que manda señales a todo el cuerpo. Una de sus misiones es hablar con el páncreas. Imagina que la melatonina es la supervisora nocturna que pasa por la fábrica del páncreas y dice: bueno equipo, a bajar la producción, cerramos por hoy. El páncreas tiene receptores para la melatonina y cuando ésta se une a ellos, la capacidad del páncreas para liberar insulina se reduce muchísimo. Ahora tú le metes al cuerpo una cena, sobre todo si es rica en carbohidratos. Tu nivel de glucosa en sangre sube, lo normal. El cuerpo necesita insulina para mover esa glucosa de la sangre a las células. Pero aquí viene el problema. El páncreas está bajo la influencia de la melatonina. No puede responder con la misma fuerza. El resultado es un doble desastre. Primero, el páncreas sufre para producir suficiente insulina. Segundo, y quizá más grave, las células del cuerpo, que también están en modo noche, se vuelven más resistentes a la insulina. Es como si la insulina llamara a la puerta de las células, pero éstas ya hubieran colgado el letrero de no molestar. La consecuencia directa es que el azúcar se queda en tu sangre mucho más tiempo y a niveles mucho más altos. Esta condición, conocida como hiperglucemia postprandial nocturna, es veneno para tus arterias. El exceso de azúcar en la sangre causa inflamación y daña el delicado revestimiento de los vasos sanguíneos. Noche tras noche, esta agresión silenciosa va creando pequeñas lesiones, endureciendo tus arterias y preparando el terreno para que se formen placas de colesterol que pueden terminar en un infarto o en un ictus. Además, se ha visto que ingerir muchas calorías por la tarde-noche eleva los niveles de glucosa incluso en personas delgadas. Aunque estés en tu peso, cenar tarde te pone en riesgo. Y para colmo existe una variante genética en el receptor de la melatonina, MTNR1B, que hace a las personas que la tienen todavía más susceptibles. Para ellas, cenar tarde es como jugar a la ruleta rusa con su metabolismo, porque su páncreas es genéticamente menos capaz de gestionar la glucosa cuando hay melatonina circulando. El segundo mecanismo es el desastre del non-dipping en la presión arterial. Un corazón sano depende de algo vital que ocurre cada noche, el dipping nocturno. Durante el sueño profundo, tu presión arterial debería bajar entre un 10 y un 20% respecto a los niveles del día. Este descenso es crucial. Es el momento de descanso y recuperación para tu corazón y tus arterias. Piensa que es como darle un respiro a un músculo que ha trabajado sin parar. Cuando cenas tarde, saboteas este proceso por completo. La digestión exige mucha energía y un mayor flujo de sangre hacia el estómago y los intestinos. Para lograrlo, tu cuerpo tiene que mantener la presión arterial elevada. En lugar de ese descenso saludable, tu presión se queda alta durante parte de la noche. A las personas cuya presión no baja por la noche se les conoce en cardiología como non-dippers. Ser un non-dipper es un factor de riesgo cardiovascular muy potente por sí solo. Investigaciones presentadas en congresos de cardiología han mostrado que comer menos de 2 horas antes de acostarse mantiene el cuerpo en alerta máxima, impidiendo que la presión baje como debería, y que este hábito puede ser tan perjudicial para la presión nocturna como una dieta alta en sal. Esa presión alta durante la noche ejerce una tensión constante sobre las paredes de tus arterias, acelerando su endurecimiento y manteniendo a tu corazón trabajando a la fuerza cuando debería estar recuperándose. Noche tras noche, este martilleo silencioso desgasta tu sistema cardiovascular y aumenta muchísimo el riesgo de complicaciones graves. Bien, ya vimos la teoría. Ahora, ¿qué significa esto en el mundo real para alguien como tú, en México, que quizás cena tarde por rutina familiar o por trabajo? Aquí tienes 5 consecuencias devastadoras de este hábito que toda persona mayor de 60 debe conocer. 1. Un ataque directo y brutal a tu corazón y arterias. Esta es la consecuencia más inmediata y letal. La combinación de picos de azúcar nocturnos y la falta de descenso de la presión arterial es la tormenta perfecta.
Un estudio masivo con alrededor de 100.000 personas, publicado en la revista Nature Communications, encontró que cenar después de las 9 de la noche se asocia con un aumento de alrededor del 28% en el riesgo de sufrir un evento cerebrovascular, como un ictus, comparado con cenar antes de las 8. Es interesante que casi el 80% de los participantes eran mujeres, lo que sugiere que el riesgo podría ser especialmente pronunciado en nosotras. Pero el peligro no acaba ahí. Para quienes ya han tenido un susto cardíaco, el riesgo se dispara. En pacientes que se recuperaban de un infarto grave, quienes se saltaban el desayuno y cenaban tarde, tenían una probabilidad de 4 a 5 veces mayor de sufrir otro infarto, angina de pecho o fallecer en los 30 días siguientes al alta. Un riesgo multiplicado por 5. Para un corazón ya vulnerable, cenar tarde no es un mal hábito, es un juego mortal. Este daño se produce por lo que los médicos llamamos inflamación de bajo grado y estrés oxidativo, el terreno fértil sobre el que crecen las placas que obstruyen las arterias. 2. La vía rápida hacia la diabetes tipo 2. Si lo anterior era un ataque agudo, esto es un asedio crónico. Como vimos, cenar tarde fuerza a tu páncreas a trabajar en pésimas condiciones y hace que tus células se vuelvan resistentes a la insulina. Al principio, tu páncreas intentará compensar produciendo más y más insulina, pero esta sobrecarga tiene un límite. Con el tiempo, las células que producen insulina se agotan y empiezan a morir. Esto, junto con la resistencia de las células, es la definición de la prediabetes y, finalmente, de la diabetes tipo 2. Para una persona mayor de 60, cuyo metabolismo ya es más lento, añadir el hábito de cenar tarde es como echar gasolina al fuego. Estás acelerando el camino hacia una enfermedad que multiplica el riesgo de casi todas las demás, desde problemas cardíacos y renales hasta neurológicos y pérdida de la vista. 3. La acumulación de grasa visceral, la grasa peligrosa. Una de las funciones de la insulina es ser una hormona de almacenamiento. Cuando sus niveles son altos, la orden al cuerpo es clara. Deja de quemar grasa y empieza a almacenarla. Cuando cenas tarde, tienes un pico de insulina prolongado durante la noche, justo cuando no te mueves. El cuerpo no va a usar esa energía. ¿Y qué hace con ella? La convierte en grasa. Pero no en cualquier grasa. La cena tardía promueve la acumulación de grasa visceral, la que rodea tus órganos vitales. A diferencia de la grasa que puedes pellizcar, la visceral es una auténtica fábrica de sustancias inflamatorias que se liberan a la sangre, empeorando la resistencia a la insulina y subiendo aún más la presión arterial. Un abdomen que crece después de los 60 no es solo estética, es una señal de alerta, y cenar tarde es uno de sus principales arquitectos. 4. El sabotaje de tu sueño y la salud de tu cerebro. Podrías pensar que una cena abundante te hará dormir como un bebé, nada más lejos de la verdad. Aunque te duermas, la calidad de ese sueño será pésima. Un sistema digestivo activo impide que tu cuerpo entre en las fases de sueño profundo y reparador, que son vitales. Problemas como el reflujo empeoran drásticamente al acostarse con el estómago lleno, causando ardor y microdespertares que rompen tu descanso. Pero el daño va más allá. Durante el sueño profundo, nuestro cerebro activa un asombroso sistema de autolimpieza llamado sistema linfático cerebral, algo así como un equipo de limpieza nocturno que elimina los desechos acumulados, incluyendo las proteínas beta-amiloide. La acumulación de estas proteínas es una de las marcas distintivas del Alzheimer. Al cenar tarde, acortas esas fases de sueño profundo. Básicamente, impides que el equipo de limpieza de tu cerebro haga su trabajo. Noche tras noche, los desechos tóxicos se acumulan, aumentando tu riesgo de deterioro cognitivo. Proteger tu cerebro no solo es hacer crucigramas, es, sobre todo, proteger tu sueño. 5. Envejecimiento acelerado y fallo del sistema. Este punto es la suma de todos los anteriores. La noche es el turno de trabajo del equipo de mantenimiento de tu cuerpo. Se reparan tejidos, se consolida la memoria, se refuerza el sistema inmune. Cuando cenas tarde, obligas a tu cuerpo a desviar sus recursos a una sola tarea, la digestión. Es como si el equipo que tiene que reparar una fábrica entera tuviera que abandonar todo para descargar un camión que llegó fuera de horario.
El resultado es que te despiertas no reparada, sino con un déficit de mantenimiento acumulado. Día tras día, el déficit crece, tus células envejecen más rápido, tu sistema inmune se debilita. En definitiva, estás pisando el acelerador del proceso de envejecimiento. Ahora, quiero que te quedes con algo muy importante. No te cuento todo esto para asustarte, sino para darte poder. La buena noticia es que este es uno de los factores de riesgo más fáciles de cambiar. Tú tienes el control total sobre el reloj de tu cena. Por eso, he diseñado lo que llamo el protocolo Manochi, un plan sencillo y práctico para revertir este hábito. Son 5 reglas de oro. Regla 1. La hora dorada, tu último bocado del día. Esta es la regla más importante. Establece una hora límite estricta. El objetivo ideal es terminar de cenar como muy tarde a las 7 de la tarde. Sin embargo, la línea roja que nunca debes cruzar es dejar un intervalo mínimo de 3 a 4 horas entre tu último bocado y el momento en que apoyas la cabeza en la almohada. Esto no es negociable. Si te acuestas a las 11, tu cena debe haber terminado como muy tarde a las 8. Entiendo los desafíos de la vida moderna en México. Llegar tarde del trabajo, el tráfico, la vida social, la familia. Aquí es donde necesitas un cambio de mentalidad. Haz del almuerzo tu comida principal. Si llegas a casa tarde, elige algo extremadamente ligero, casi un tentempié, en lugar de una cena completa. Regla 2. La composición de la cena antirriesgo. No solo importa cuándo, sino qué. La cena ideal debe ser ligera y de fácil digestión. Olvídate de frituras, carnes rojas pesadas y postres azucarados. Tu plato debe inspirarse en la dieta mediterránea, que encaja muy bien con muchos ingredientes que usamos también en México. Así debería ser tu plato de cena. 50% verduras cocidas, la mitad del plato. Al vapor, al horno, en crema, que son más fáciles de digerir por la noche que las crudas. Por ejemplo, crema de calabacita, espárragos al horno, brócoli cocido. 25% proteína magra, un cuarto del plato. Las mejores opciones son pescado blanco, pechuga de pavo, pollo a la plancha o huevos. Las legumbres, como las lentejas en cantidad moderada, también son una gran opción. 25% hidratos de carbono complejos, opcional y poco. Si los incluyes, que sea una porción pequeña, un puñadito de quinoa o media papa cocida. Evita el pan blanco, la pasta o el arroz blanco por la noche. Completa con grasas saludables, aceite de oliva virgen extra, medio aguacate o un puñado pequeño de nueces, siempre con moderación. Ejemplos de cenas ideales. Opción 1. Crema de calabaza y zanahoria con un lomo de pescado blanco al horno y espárragos. Opción 2. Un plato de lentejas guisadas solo con verduras. Opción 3. Una tortilla francesa con champiñones acompañada de ensalada de jitomate. Regla 3. La política de cocina cerrada. Una vez que has terminado de cenar, la cocina se cierra, sin excepciones. Nada de snacks nocturnos, ni un pedazo de queso, ni unas galletas, ni un poquito de pan dulce. Cada vez que comes, reinicias el reloj de la digestión. Cuidado con la fruta. Aunque es sana, su azúcar puede contribuir al pico de glucosa que queremos evitar. Déjala para el desayuno o el almuerzo. Si tienes antojo de algo dulce, toma una infusión relajante sin azúcar. Y 0 alcohol por la noche. El alcohol destroza la calidad de tu sueño, aunque te ayude a dormirte rápido. Evítalo por completo varias horas antes de acostarte. Regla 4. El ritual post-cena. El paseo de 10 minutos. Después de tu cena temprana y ligera, no te tires en el sillón a ver la novela o la serie. Incorpora un nuevo ritual. Un paseo suave de 10 a 15 minutos, aunque sea alrededor de tu cuadra o en el patio. No es ejercicio intenso. Caminar un poco después de comer ayuda a la digestión y modera el pico de azúcar en sangre. Es la transición perfecta hacia el relax y hacia una noche de mejor descanso. Regla 5. La consistencia es la clave. Tu cuerpo ama la rutina. Los ritmos circadianos se fortalecen con la regularidad. Intenta mantener estos horarios de cena y sueño de la forma más consistente posible, incluso los fines de semana. Salirte del horario el sábado es como provocarle un pequeño jet lag a tu metabolismo.
La consistencia es lo que resincronizará tus relojes internos. El mensaje que quiero que te lleves hoy a casa es simple pero profundo. Adelantar la hora de tu cena es una de las intervenciones de salud más poderosas y gratuitas que existen. No es una dieta de moda, es realinear tu vida con la biología de tu cuerpo. Es trabajar con tu naturaleza, no contra ella. Los beneficios van mucho más allá de prevenir un infarto. Hablamos de un sueño más profundo, de despertarte con más energía, de controlar tu peso más fácilmente y, en definitiva, de añadir no solo años a tu vida, sino vida a tus años. El poder de proteger tu corazón está en tu reloj y en tu plato. La decisión de cenar a las 7 en lugar de a las 9 puede no parecer heroica, pero te aseguro que es uno de los mayores actos de amor propio que puedes hacer. Es una decisión que tu corazón, dentro de 10, 20 o 30 años, te va a agradecer profundamente. Ahora quiero saber de ti. ¿A qué hora sueles cenar aquí en México? ¿Has notado alguno de los efectos de los que hemos hablado, como mala calidad de sueño, agruras, presión alta difícil de controlar o aumento de peso en el abdomen? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otra persona. Y si esta información te ha resultado valiosa, demuéstralo con un me gusta. Es la forma en que estas advertencias de salud llegan a más gente. Y por supuesto, suscríbete y activa la campanita. Cada semana comparto información médica clara y basada en la ciencia para que vivas una vida más larga y saludable. Soy la doctora Clara. Cuida tu reloj, cuida tu corazón. Nos vemos en el próximo video.